Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un aspecto fascinante de la historia constitucional cubana. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema muy interesante. Vamos a analizar la autonomía municipal tal como la definía la Constitución de 1940. Tenemos extractos del texto mismo. Perfecto. La idea es entender bien cómo se pensó, cómo se estructuró el poder local en ese marco legal. ¿Te parece? Me parece excelente. Es un documento clave, sin duda. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué quería decir realmente autonomía municipal en esa Cuba de 1940? Buena pregunta para arrancar. Creo que el artículo 212 es el que nos da la pista inicial, ¿no? Exactamente. El 212 define al municipio como la sociedad política local primaria Primaria, ¿ok? y lo declara autónomo. Le otorga, digamos, todos los poderes necesarios para resolver los asuntos de la vida local. Entiendo. O sea, lo que es del municipio lo resuelve el municipio. Y lo demás se entiende que es del Estado Nacional. Así es. Establecía esa delimitación de competencias que es fundamental para la autonomía. Pero a ver, declarar la autonomía está muy bien en el papel. Lo interesante es cómo se protegía eso, ¿no? Porque siempre hay tensiones entre niveles de gobierno. Totalmente. Y eso es quizás lo más llamativo de esta Constitución en ese aspecto. No se quedó en la simple declaración. ¿Así? ¿Qué mecanismos concretos había? Pues mira, había garantías específicas, muy claras. Por ejemplo, el artículo 217. Ese es fundamental. El 217, ¿qué decía? Prohibía, pero tajantemente, que el presidente de la República o los gobernadores provinciales pudieran destituir a los alcaldes o a los concejales. Ah, caramba, eso es fuerte. ¿Y quién podía entonces? Únicamente los tribunales de justicia, y solo por causas que estuvieran previamente señaladas en la ley y con una sentencia firme. O sea, un proceso judicial reglado. Se buscaba evitar la remoción por capricho político, digamos. Exacto. Era un blindaje importante contra la interferencia del poder ejecutivo, tanto nacional como provincial. Querían asegurar la estabilidad de las autoridades locales electas. Entendido. Suena como una protección bastante sólida para las personas en los cargos. ¿Y las decisiones que tomaban esos municipios también estaban protegidas? Sí, claro. El mismo artículo 217 seguía en esa línea. Decía que los acuerdos municipales no podían ser suspendidos por el gobernador ni por el presidente. ¿Y si consideraban que un acuerdo era ilegal o inconveniente? Podían impugnarlo. Pero ojo, la impugnación era ante los tribunales. No podían simplemente anularlo o suspenderlo por su cuenta. De nuevo, la vía judicial como garante. Se nota una desconfianza hacia la intervención política directa. Totalmente. La idea era que cualquier conflicto sobre la legalidad de una decisión municipal se resolviera en el ámbito judicial, no en el político. Tiene sentido. Y mencionaste también la protección de los ingresos. ¿Cómo funcionaba eso? También en el 217, fíjate qué artículo tan denso, establecía que ninguna ley podía privar a los municipios de sus ingresos fiscales propios. ¿Ninguna? Bueno, a menos que, al mismo tiempo, se les asignaran otros ingresos equivalentes en cuantía y naturaleza. Ah, o sea, si te quito este impuesto te doy otro igual. Una compensación garantizada. Exactamente, para que el municipio no se quedara sin recursos para cumplir sus funciones. Una protección financiera clave para que la autonomía no fuera solo nominal. Claro, porque sin plata la autonomía es un saludo a la bandera. Justamente. Entonces, si conectamos todo esto, la protección de los cargos, de las decisiones, de las finanzas. Se ve un patrón claro. Sí, un esfuerzo muy consciente por diseñar un contrapeso local fuerte. Un poder municipal que pudiera actuar con cierta independencia frente al poder central y al provincial. Y mencionaste algo sobre un recurso directo al Tribunal Supremo. ¿Cómo era eso? Ah, sí. El artículo 218. Ese era otro mecanismo de defensa interesante. A ver, cuéntame. Le daba al alcalde la facultad de recurrir directamente ante la Sala de lo Constitucional y Social del Tribunal Supremo. ¿En qué casos? Si consideraba que una ley, un decreto-ley, un decreto, una resolución o cualquier disposición del gobierno nacional o provincial violaba la autonomía municipal consagrada en la Constitución. ¡Wow! O sea, el alcalde podía llevar al gobierno central o provincial ante el máximo tribunal si sentía que le invadían sus competencias. Exacto. Un canal directo de defensa constitucional al más alto nivel.
Esto realmente subraya la seriedad con la que se tomó la protección de la autonomía municipal en el texto. La verdad es que sí. Con todo este andamiaje de protección, uno se pregunta, ¿cómo se organizaba internamente ese gobierno local? ¿Era un modelo único? No, y ese es otro punto interesante. La Constitución ofrecía flexibilidad. No imponía un único sistema para todos los municipios. ¿Qué decía al respecto? ¿Qué artículo era? Era el artículo 223. Este permitía que los municipios, mediante acuerdos propios que requerían una mayoría especial y consulta popular, Consulta popular. sí, referéndum, podían elegir entre 3 sistemas básicos de gobierno. ¿Cuáles eran esos sistemas? Uno era el régimen de comisión, otro, el de ayuntamiento y gerente, y el tercero, el sistema, digamos, más clásico de alcalde y ayuntamiento. O sea, podían adaptar la estructura a sus necesidades o quizás a su tamaño, ¿no? Posiblemente. La idea era darles esa capacidad de autoorganización, lo cual también es parte de la autonomía. No solo qué hacer, sino cómo organizarse para hacerlo. Pero independientemente del modelo que eligieran, ¿quién ponía a la gente en esos cargos? ¿Cómo se garantizaba la representación? Bueno, ahí entramos en el corazón democrático del sistema. El pilar era la elección directa. ¿Siempre directa? Sí, para los cuerpos colegiados, como los comisionados o los concejales. Los artículos 224, 225 y 226 detallan un poco cómo funcionaba en cada sistema. ¿Y el alcalde? En el sistema de alcalde y ayuntamiento, el alcalde también era elegido directamente por el pueblo. En los otros sistemas, la figura ejecutiva, presidente de la comisión o gerente, podía surgir del propio cuerpo electo o tener otro mecanismo. Pero la base representativa, el cuerpo legislativo local, siempre era de elección popular directa. ¿Y esa elección bajo qué reglas se hacía? ¿Quién votaba? Se aplicaban los principios generales del sufragio establecidos en la Constitución. El artículo 97 es clave aquí. ¿Qué establecía el 97? Sufragio universal, igualitario y secreto, para todos los ciudadanos cubanos, hombres y mujeres. Importante lo de las mujeres para la época. Muy importante. Mayores de 20 años. Y con algunas excepciones muy tasadas como los incapacitados mentales o los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo. Ok. ¿Y había mecanismos para asegurar, digamos, la limpieza de las elecciones y que las minorías tuvieran voz? Sí, la Constitución ponía mucho énfasis en eso. El artículo 100 hablaba de sanciones para quienes coartaran la libertad del sufragio o adulteraran el proceso. Bien. Y el artículo 103 establecía el sistema de representación proporcional para asegurar que los partidos minoritarios tuvieran representación en los cuerpos colegiados, tanto nacionales como provinciales y municipales. O sea, no era un sistema de el ganador se lleva todo. Se buscaba pluralidad. Exacto. La idea era que el gobierno local reflejara la diversidad de opiniones de la ciudadanía. Muy bien. Tenemos elección directa, sufragio universal, protección del voto, representación proporcional. Suene muy completo en términos de diseño democrático a nivel local. Sí, en el papel. Era un diseño bastante avanzado para su tiempo. ¿Y la participación ciudadana? ¿Se acababa el día de la elección o había más? No se acababa ahí. Y esto es otro aspecto muy destacable. El artículo 219 abría otras puertas. ¿Cómo cuáles? Mencionaba explícitamente el derecho de iniciativa popular. Iniciativa popular. ¿Para proponer qué? Para proponer acuerdos municipales. Un número determinado de ciudadanos podía presentar una propuesta al ayuntamiento o a la comisión. ¿Y si el ayuntamiento la rechazaba? ¿Ahí terminaba? No necesariamente. Si la propuesta era rechazada, los mismos ciudadanos que la promovieron podían solicitar que se sometiera a referéndum local. Un referéndum. O sea, la ciudadanía podía saltarse, por así decirlo, la decisión del cuerpo electo y decidir directamente. Correcto. Si el referéndum aprobaba la propuesta, ésta se convertía en acuerdo municipal obligatorio. Era un mecanismo de democracia directa bastante potente. Impresionante. ¿Y había algo más en ese artículo 219? Sí. También mencionaba la posibilidad de la revocación del mandato. Es decir, la posibilidad de que los electores pudieran remover de su cargo a una autoridad electa antes de que terminara su periodo. También para los cargos municipales. La Constitución lo mencionaba como un principio general de participación, aunque su implementación específica a nivel municipal seguramente requería desarrollo legislativo posterior. Pero la puerta estaba abierta. Iniciativa popular, referéndum, revocación, son mecanismos que incluso hoy se debaten mucho. ¿Verlos ya en 1940? Sí,
muestra una concepción de la democracia local muy participativa, al menos en la intención constitucional. Ahora, con toda esta estructura y estos mecanismos, uno se pregunta por el día a día. ¿De qué se ocupaban concretamente estos municipios? ¿Qué tareas tenían asignadas? La Constitución también definía un campo de acción bastante amplio. El artículo 213, el mismo que hablaba de los presupuestos y los impuestos. Sí. También les atribuía facultades para, satisfacer las necesidades colectivas locales. Mencionaba específicamente la gestión de servicios públicos. ¿Qué tipo de servicios? Pues desde el urbanismo, el abastecimiento, la sanidad local, la cultura, la beneficencia. También les permitía construir y reconstruir obras públicas municipales, o sea, las tareas típicas de un gobierno local. Exacto. Incluso operar empresas municipales si lo consideraban necesario. Les daba un margen importante para actuar en la mejora de la vida local. ¿Y había otros artículos que especificaran más? ¿Mencionaste sanidad, cultura? Sí, por ejemplo, el artículo 214 era muy concreto. Exigía a los municipios asegurar ciertos mínimos sociales. ¿Mínimos como cuáles? Tenían que mantener por lo menos una escuela primaria gratuita por cada cierto número de habitantes, según la ley, y también centros de asistencia médica y social, como las casas de socorros o dispensarios. O sea, ¿había una responsabilidad social básica asignada directamente al municipio? Efectivamente. Y el artículo 215 impulsaba la planificación. Decía que los municipios debían atender el desarrollo urbano y vial, haciendo planos reguladores para las poblaciones. Planificación urbana. Eso también suena moderno. Sí, había una visión de un municipio activo, no solo administrador de lo básico, sino también planificador de su futuro físico y social. Y para financiar todo esto, volvimos a las finanzas. Mencionamos la protección de ingresos en el 217, pero ¿cómo armaban su presupuesto? ¿Podían endeudarse? Sí, el artículo 213 les daba esas herramientas económicas. Podían elaborar y aprobar sus propios presupuestos anuales. Libremente. Bueno, con cierta supervisión. El presupuesto debía ser fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, que era un órgano de control externo. Lógico. ¿Y los impuestos? Podían establecer y recaudar impuestos municipales siempre que fueran compatibles con el sistema tributario nacional. Es decir, no podían crear impuestos que chocaran con los del Estado central. Había que coordinar. Claro. Y también podían concertar empréstitos, o sea, pedir préstamos. Sin límite. No, ahí también había controles. Para empréstitos importantes se requería la aprobación del Tribunal de Cuentas y en algunos casos incluso un referéndum local si el empréstito excedía cierta cantidad o plazo. O sea, autonomía financiera, pero con mecanismos de control para evitar desmanes. Exacto. Un equilibrio entre capacidad de acción y responsabilidad fiscal. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hemos visto la definición de autonomía, las fuertes garantías legales, Sí, el artículo 217 como eje de esa protección. la flexibilidad de la organización interna con el artículo 223, la base democrática con la elección directa del 97 y siguientes, La participación ciudadana más allá del voto con el 219. las competencias en servicios, obras, planificación, según los artículos 213, 214, 215. Y las herramientas financieras, también en el 213 con sus controles. Entonces, haciendo un balance, ¿cuál dirías que es la imagen general que nos deja la Constitución del 40 sobre el municipio? Pues la imagen es la de un intento muy serio y detallado de construir un municipio con una autonomía considerable. No solo declarada, sino No, sino protegida jurídicamente de manera robusta contra injerencias externas, especialmente del Poder Ejecutivo. y con una base democrática fuerte. Muy fuerte. Mucho énfasis en la elección directa y en abrir canales para la participación ciudadana en la toma de decisiones locales. Un diseño que claramente buscaba fortalecer la democracia desde abajo, desde la base local. Esa parece haber sido la intención plasmada en la letra de la Constitución. Un diseño que buscaba un equilibrio, digamos, entre un poder local vigoroso y la estructura general del Estado. Lo cual nos lleva, quizás, a una reflexión final, ¿no? Siempre existe esa tensión, es casi natural, entre el poder que tiende a centralizarse y el poder local que reclama su espacio. Siempre. Es una dinámica constante en casi cualquier sistema político. Entonces, mirando este diseño de 1940, con sus fortalezas en el papel, sus mecanismos de protección,
su énfasis en la democracia local. ¿Qué podríamos aprender hoy? ¿Qué lecciones nos deja ese intento de equilibrar la autonomía municipal con la cohesión necesaria del Estado nacional? Es una pregunta muy pertinente. Quizá nos recuerda la importancia de pensar cuidadosamente en las garantías institucionales, no solo en las declaraciones de principios, y también el valor de vincular la autonomía con mecanismos efectivos de participación y control ciudadano. Una reflexión interesante para cerrar nuestra charla de hoy. Queda claro que la Constitución del 40 ofreció un marco muy elaborado para el poder local. Sin duda, un punto de referencia histórico importante. Muchas gracias por este análisis tan detallado. Gracias a ti. Siempre es un gusto conversar sobre estos temas.